Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bien, efectivamente se termina el debate de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular realizada por el Gobierno. Mantenemos nuestra posición, por supuesto, la que fue objeto de nuestra enmienda a la totalidad, por coherencia con lo que dijimos en el pasado debate de esa enmienda, en la que entendíamos que hay que respetar al Parlamento, hay que respetar la democracia parlamentaria, y el primero que lo tiene que hacer es el Gobierno. Y yo digo al Grupo Parlamentario Popular que también el Grupo Parlamentario Popular debería tomar nota de esto. Sencillas razones son las que aludimos en su momento y volvemos a repetir. La proposición de ley, más allá del fondo al que ahora aludiré, estaba incluida en el calendario legislativo del Gobierno de la región de Murcia. ¿Y esto qué significa? Lo repito, en el calendario legislativo del Gobierno de la región de Murcia. Pues significa que ese era el compromiso que tenía el Gobierno de traer un proyecto de ley a esta Cámara con los informes que establece, se lo digo también, por si no lo saben, que hay unos informes que hay que traer con los proyectos de ley, para que el Gobierno los traiga, bueno, del Consejo Jurídico, del Consejo Económico y Social, en fin, las cosas de la democracia, que normalmente, pues si las respetamos, pues va mejor, ¿eh? Pero claro, ustedes se sientan con quien ustedes creen conveniente, hablan ustedes con quien ustedes creen conveniente, con toda legitimidad, que nadie piense que yo estoy coartando la libertad, buenos días, señor consejero, que nadie piense que yo estoy coartando la libertad del Grupo Parlamentario Popular a hacer lo que crea conveniente. No es eso. Yo lo que le digo al Grupo Parlamentario Popular es que no, es que el calendario legislativo del Gobierno es del Gobierno, no es de ustedes. Ustedes sostienen al Gobierno, pero el calendario legislativo es del Ejecutivo. Yo creo que esto es una cuestión de primero, de ciencias políticas, división de poderes, Ejecutivo, Legislativo, en este caso no hay judicial, pero ustedes no son el Gobierno, son el Grupo Parlamentario que les sostiene. Y yo creemos nosotros del Grupo Parlamentario Socialista que es bueno respetar estos compromisos, porque además todos sabemos a qué atenernos. Fundamentalmente porque ustedes traen una proposición de ley redactada por el Gobierno, comprometida por el Gobierno, que elude los informes que, a nuestro juicio, para esta proposición de ley, son necesarios para nuestra valoración, para la valoración de los demás grupos de la Cámara, también de ustedes, que supongo que tendrán esos informes porque alguien se los habrá dado. Pero estos grupos que estamos en la oposición no los tenemos. Ustedes juegan con ventaja. Estas son las razones, entre otras, por las que les digo que vamos a votar en contra, y no tanto del fondo, que ahora, como digo, entraré, sino de esta forma. A nosotros nos parece que es un error importante de Ciudadanos el levantar la barrera en este caso. No lo hemos hecho en el caso de la Ley de Puertos. Y la Ley de Puertos tendrá, en aquello que hemos acordado, un objeto concreto, un texto conjunto que yo reconozco, está aquí el consejero, fue una propuesta, yo creo, generosa. Y creo que es la manera de hacer las cosas. Creo que es la manera de hacer las cosas. En este caso no hemos tenido esa suerte porque ustedes no han sido firmes. Y no me vale ninguna de las razones que usted ha planteado, señor Fernández. La ley que regula estos transportes está en vigor. No necesitan ninguna ley para poner en marcha esos transportes. Solo son 2 meses para que se autoricen esos transportes con los informes que usted sabe y yo son necesarios para que esos transportes se realicen con seguridad jurídica y medioambiental en nuestra costa. Y la ley en vigor lo establece. 2 meses, solo 2 meses, al verano llegamos, porque la ley, como usted bien sabe, señor Fernández, y Grupo Parlamentario Popular, establece que si en esos 2 meses esos informes no se han expedido, la autorización está dada. Por tanto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si aquí hay algo que se retrasa, es el Gobierno o la propia Administración regional que no emite informes. No es un problema de liberalizar de forma errónea y descontrolada este tipo de transportes. Si hay una ley, ¿por qué abrimos esta barrera que no nos deja controlar y sí a posteriori? Es muy complicado controlar a posteriori. Perdón. Porque habrá quien preste la actividad con buena fe y cumpliendo la normativa, y habrá quien no. ¿Por qué abrimos esa barrera de forma descontrolada? Para un control a posteriori que no sabemos si se va a realizar. ¿Cuáles son los medios que esta ley no tiene ni siquiera una memoria económica para valorar? ¿Cuáles son los medios que se van a poner por parte del Gobierno en ese control a posteriori que se plantea?
Es un error por el fondo, porque entendemos que no está justificada con la normativa, tampoco europea, porque excluye este tipo de transportes. Pero es un error en la forma, señor Fernández, porque hay que entender y hay que enseñar al Gobierno del Partido Popular que ha habido un cambio político en la región de Murcia y que no hay mayoría absoluta en esta Cámara, que tienen toda la legitimidad como grupo parlamentario para traer las proposiciones de ley que crean convenientes. Yo no estoy discutiendo eso, y si alguien cree que estoy discutiendo eso, no me estoy explicando bien. Lo que estoy diciendo es que esto es un compromiso del Gobierno que el Gobierno debe cumplir, porque así lo dijo. Si no lo hubiera dicho, yo no lo discutiría. Pero lo dijo. Significa un proyecto de ley con unos informes que en este caso concreto, por las repercusiones que puede tener, a nosotros nos parecen necesarios. Es que esto es tan difícil de entender. Es tan difícil de entender esto. Esto es un argumento demagógico, esto es un argumento destructivo. Yo creo que no. Yo creo que no. Insisto, no estoy coartando la libertad que tiene el Grupo Parlamentario Popular de hacer lo que el Gobierno le dice. A nosotros lo que nos preocupa en este sentido son los 176 kilómetros de costa en la región de Murcia, desde San Pedro hasta Calarreona. Tenemos una costa que estamos decidiendo y un mar menor en el que estamos en este momento discutiendo con buen criterio cómo revisamos, evaluamos los efectos que el tiempo, el descuido o aquellos que han contaminado han provocado sobre esa laguna que es, sin duda, patrimonio de todos. Si estamos discutiendo sobre eso, sobre lo que ya es un hecho evidente, y es que hay efectos sobre el medio ambiente en el Mar Menor, pues ¿qué sentido tiene que ahora hagamos normas que liberalizan, que abren el uso sobre el Mar Menor y sobre nuestra costa de transportes que, al desconocer cualquier dato, al desconocer con esta proposición de ley de qué estamos hablando, porque ni siquiera la exposición de motivos refiere de qué tipo de transporte estamos hablando, no lo sabemos, no tenemos ninguna información, tampoco podemos valorar de qué estamos hablando, mucho, poco, estamos hablando de un transporte concreto, puntual. Al final, lo que hacemos es levantar la barrera y, con esta actividad que es sin duda contaminante, y no digo yo que la actividad como tal no sea necesaria, digo que lo es, pues creemos que lo razonable es no eludir los controles que la ley en vigor del año 2009, que es una ley aprobada por ustedes, establece. La ley de 2009 es una ley que tiene seguridad jurídica, que plantea pues una serie de informes claramente necesarios y lógicos en una actividad de transporte, y además si hablamos de transporte público, que creemos que la Administración debe controlar, y ustedes ahora hacen un control a posteriori. A nosotros eso nos parece un error, por todas las razones de las que estamos hablando, por el fondo y por la forma. Es un error, señor Fernández, Grupo de Ciudadanos, levantar la barrera en este caso concreto. Es un error. Los efectos de esta ley recaerán sobre quien los aprueba. Y ustedes hoy lo están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas.